En 1947 se hizo un descubrimiento muy importante en el desierto de Judea. Se encontraron muchos manuscritos antiguos que se llegaron a conocer como los rollos del Mar Muerto. Uno de los manuscritos más destacados y conocidos es el Gran Rollo de Isaías. De seguro usted ha escuchado acerca de él. Pero, ¿cuánto lo conoce realmente? ¿Qué característica tiene? ¿Qué método se ha usado para datarlo? ¿Y qué podemos aprender de este gran hallazgo? ¿Qué importancia tiene con la Biblia y las traducciones que tenemos hoy día? Bueno, en esta serie, nueva serie de seminarios web, que vamos a comenzar hoy día, la parte número uno, vamos a justamente enfocarnos en este rollo, el gran rollo de Isaías. En la parte número uno que comenzamos hoy, vamos a introducir este amplio tema, donde vamos a comprender un poco más de cerca cómo se descubrió este gran rollo de Isaías, eh, qué métodos se han usado para datarlo y también qué podemos aprender de sus características. Luego, en enero, el próximo año, en la parte número 2 vamos a profundizar un poco más, donde vamos a ver de qué manera podemos ver las diferencias, por qué hay diferencias en este rollo y también cómo podemos saber si es confiable. Esa es la temática que tenemos y hemos decidido dividirla en dos partes. Por eso, muy bienvenidos a esta primera parte titulada ¿Es confiable el gran rollo de Isaías? Parte uno, su historia. Vamos a compartir una presentación ya que es mucho más fácil verlo visualmente con fotografías y líneas de tiempo y eso va a ser más interesante que solamente verme a mí porque tiene que ver con el enfoque en este rollo y lo que podemos aprender nosotros, los que estamos interesados en la transmisión de la Biblia. El tema que hemos elegido ¿es confiable el gran rollo de Isaías? Es el tema principal que va a ser contestada en la parte 2, pero hoy día vamos a introducir el tema en la parte uno, su historia, su descubrimiento y conocer un poco más de cerca este gran manuscrito tan conocido. Si le interesa a usted indagar más en el tema y quisiera saber más y estudiarlo, estas son las fuentes utilizadas para esta charla, son las fuentes más usadas. Hay otras más también, pero si le interesa el tema puede ir a estas fuentes. Podemos destacar que una de las fuentes que se ha usado bastante es la publicación oficial de los rollos del Mar Muerto, Discoveries in the Judean Desert, que se ha usado consecuentemente para preparar esta charla. ¿Qué vamos a tratar hoy día? En resumen, cuatro partes. Vamos a introducir el tema y la introducción nos va a ayudar a un poco a preparar el terreno. ¿Por qué es importante tratar este tema? Conocer más de cerca el rollo de Isaías y otros datos interesantes que nos ayudan a entender por qué es importante y relevante. La parte número 2 vamos a ver cómo se descubrió este gran rollo de Isaías y por qué es importante este descubrimiento. La parte número 3 iremos a enfocarnos un poco más de cerca en el manuscrito en sí. Veremos cómo es el manuscrito, cuán grande es, eh, qué métodos se han usado para datarlo, cómo sabemos que es antiguo, entre otras cosas. Y al finalizar vamos a concluir este tema, donde vamos a tratar de entender, vamos a hacer un resumen, pero también qué lección podemos extraer de este análisis que podemos ver hoy día. Bien, esto es lo que tenemos por delante y vamos a comenzar directamente con la introducción en el tema que vamos a ver. En la introducción vamos a preparar terreno y nos va a ayudar a entender y visualizar un poco más lo que nos espera. ¿Por qué tratar este tema? Podemos sacar 5 puntos. Primero, porque el gran rollo de Isaías es un manuscrito casi completo del libro de Isaías. Es una copia antigua, casi completo. Es un manuscrito, punto número 2, muy antiguo. Veremos cuán antiguo es. Y eso lo hace muy importante e interesante ese tema. Punto número 3. El manuscrito, este gran rollo de Isaías, está escrito en el hebreo antiguo. Y esa también nos da una lección a nosotros hoy día. Punto número 4. Existen muchas copias de Isaías entre los rollos del Mar Muerto en que se encontraron en varias cuevas.
Y punto número 5, ¿es similar el texto tradicional hebreo en este gran rollo? Cuando uno lo compara con el texto medieval, el texto llamado masorético, es similar a ese texto, pero con diferencias importantes. Y eso lo vamos a ver más de cerca en la parte número 2. Hoy día solamente es una introducción a este tema. Entre el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se encontraron en total 21 copias en la zona llamada Qumran. Vamos a ver un poco más cuando lleguemos al descubrimiento dónde está ese lugar y quiénes encontraron esto y cómo fue ese hallazgo. Pero para comenzar, solamente tener una idea general, tenemos varios manuscritos de Isaías, copias de Isaías entre el hallazgo. Eso lo hace interesante. Tenemos mucho material. Tenemos en la cueva número 1, tenemos dos manuscritos. Ahora están ahí, lo he puesto tres, pero vamos a ver más de cerca por qué decimos que son dos y no tres. Pero bueno, son dos ahí. Y luego tenemos la cueva número 4. Se encontraron 18 diferentes manuscritos fragmentados, la mayoría de ellos. En la cueva número 5 se encontró un fragmento pequeño de una porción de Isaías, y una cueva al sur de Qumran, llamado Wadi Murabat, se encontró un fragmento de Isaías. En total son 22 copias en Qumran, 21, más la de al sur Wadi Murabat, 22 copias, lo que significa que es un libro muy popular y muy conocido en la antigüedad y también hoy día. Quería mencionar una cosa antes. Yo lo he puesto con amarillo, marcado con amarillo. Vemos aquí esto porque son los más extensos. Esto contiene bastante información, bastantes versículos y pasajes más largos. Claro, está fragmentado la mayoría de ellos, pero estos son solamente fragmentos pequeñitos, con lagunas. Por eso lo he puesto con los más extensos son estos seis de la cueva 4, más el número uno, el gran rollo de Isaías, más el segundo ejemplar de la cueva número uno, el Isaías, el ejemplar B, o número 2. Hablemos de la cueva número uno, que nos llama la atención. La cueva número uno, en que se encontró primero, esto fue en 1947, se creen entre el invierno de 1946, entre noviembre del 46 y febrero del 47, en ese periodo alrededor se encontraron los rollos Mar Muerto, y el primero fue en la cueva llamada número uno. Y se encontró el gran rollo de Isaías, casi completo el libro de Isaías con los 66 capítulos. Y luego se encontró también otro ejemplar, otra copia de Isaías que se le llamó la copia B, ya que en una cueva, cuando hay más ejemplares de un mismo libro, se le denomina A, B, C, D, para distinguirlo. Y aquí vemos el contenido. El contenido que comienza con el capítulo 10 de Isaías, ¿ve? Unos versículos acá, luego el 13, salta, ¿no? Casi todos los capítulos representados, hasta el 66 desde el 10. Pero más tarde, porque tanto el rollo Isaías, el número, digamos, el A como el B de la cueva uno, se encontró al mismo tiempo. Pero luego más tarde, un tiempo más tarde, se encontró que era varios fragmentos, y se creía al principio que era de otro manuscrito, pero cuando se hizo más estudio, más de cerca, un análisis, se dieron cuenta los especialistas de que en realidad estos fragmentos que se encontraron posteriormente eran parte del, la copia B de la primera cueva de Isaías. O sea, no tenemos tres copias, sino solamente dos copias en la cueva uno, porque estos fragmentos que vamos a ver también fotografías, era parte de este mismo manuscrito. Vamos a ver aquí unas fotografías de cómo se ven esos fragmentos. Vemos que es un puzzle. Esto es solamente una parte pequeñita en este caso, de Isaías. Es los fragmentos que se encontraron posteriormente, que se denomina 1Q8. Uno es la cueva número uno de Qumran, y el hallazgo 8 en el orden en que se menciona. A veces se menciona como IQ, ISA A o B. En este caso también se puede también escribir o denominar como IQ 8, 9, 10, etcétera. Y aquí vemos justo, en este caso tenemos algunos fragmentos que son de Isaías,
7, 12, 15, 19, 22 y 24 los capítulos, 25. Tenemos los capítulos ahí, algunos versículos, en el orden. Uno, está el número, fragmento número uno, que contiene esa porción, y así sucesivamente. Y cuando se sacó esta foto, también había unos fragmentos que no se saben, no se han identificados, solamente tienen algunos caracteres, por lo tanto no se puede saber qué es lo que dice allí, y se ha puesto como un signo de interrogación, pero es parte del mismo hallazgo. Y también en la cueva número uno se encontró otros fragmentos que se ha identificado, como el IQ9, que proviene del libro de Ezequiel, capítulo 4, 16 al 5:1, en esa porción pequeñita ahí. Interesante. Aquí tenemos otro en la cueva 4 de Roy Isaías. Y lo interesante es que en esta fotografía se ve, está escrito en hebreo, por supuesto, de derecha a izquierda se lee el hebreo consonántico, y son los caracteres son arameos. Sabemos que los israelitas cuando salieron del cautiverio en Babilonia, eh, adoptaron los caracteres arameos, pero escribiendo en hebreo, en el idioma hebreo, porque en la antigüedad eran así los caracteres. Este es paleo-hebreo, el arcaico, hebreo arcaico. Lo interesante es que en la mayoría de los manuscritos, no todos, pero muchos manuscritos bíblicos, hallamos esto, que está el texto, eh, como vemos acá, el texto normal en caracteres arameos, pero cuando se ve el nombre divino, el tetragramatón, lo vemos en caracteres antiguos hebreos, el paleohebreo, como también se conoce. Aquí tenemos también, esto es una em, preposición, para y el tetragramatón. En español se puede verter como Jehová o Yahvé, para Yahvé o para Jehová saldría ahí. Y el hebreo es así, que es un idioma que está compuesto con palabras. Puede ser una palabra, puede incluir el artículo definido, un verbo, un prefijo, sufijo. Es una palabra larga, puede ser, que contiene mucho. Una sola palabra puede tener una frase, contener una frase. En este caso, entonces, son dos palabras. En español sería para Yahvé o para Jehová, ¿no? Y eso es algo característico en los manuscritos bíblicos, que el tetragramatón se vierte muchas veces con los caracteres arcaicos hebreos. Un dato interesante. Pero además, se encontraron varios comentarios al libro de Isaías. Eso lo hace interesante. Por eso vemos que es muy importante el hallazgo de Isaías, porque hay mucho material. Tenemos 6 diferentes comentarios que están fragmentados del libro de Isaías. Y en el caso de los comentarios, son corridos. Se puede decir que está un versículo citado en hebreo y luego está un comentario con una aplicación en ese tiempo. Depende de quién escribió esto y cómo lo interpretaban el texto. Se aplicaban a sí mismo y a la comunidad que se residió en el desierto de Judea. Vemos esta tendencia de que se aplicaban a sí mismo el texto en que se estaba interpretando y citando. Pero aquí vemos que es un comentario de Isaías. En la cueva número 3 se encontró un fragmento y en la cueva número 4 se encontraron 5. Como ejemplo tenemos acá uno y un detalle nomás. 4 es de la cueva número 4 de Qumran, Q, y luego hay una P. Esa P en hebreo es Pesharim, en plural, o Pesharim, o Pesher en singular, y Pesher significa comentario. Por eso se le ha denominado eh, la P, como indicando que es un comentario, no es una copia de un texto bíblico, sino un comentario con citas. Y eso lo hace interesante porque era un libro muy popular en la antigüedad, muy estudiado. Aquí tenemos una fotografía y aquí vemos lo mismo que en el texto bíblico copiado, como vimos recién. El texto en arameo, la escritura es aramea, pero el idioma es el hebreo. Y aquí vemos el tetragramatón en paleohebreo, en el comentario. Ahora, en el Nuevo Testamento también es muy popular e importante el libro de Isaías. Se hacen muchas citas al libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Esta es una tabla que se ha sacado de un texto maestro de Greek New Testament, de la quinta edición de 2014. Atrás de esta edición hay un apartado, un índice, y aquí vemos la cita de todos los libros de la Biblia, las alusiones. En este caso solamente son citas directas y he resaltado algunos. Y esto demuestra que
era muy importante el libro de Isaías, muy estudiado y también la aplicación que se daba a los acontecimientos que se estaban narrando en el libro bíblico, por ejemplo, los evangelios. Y notamos que entonces el libro de Isaías era muy importante en la antigüedad y sigue siéndolo hoy día. También vemos que es antiguo. Vamos a entrar más de cerca en cuanto a este tema, la temática de la datación, pero podemos decir que se ha datado muchos manuscritos. Notamos que aquí tenemos la era, nuestra era común y antes de nuestra era, como se denomina en los libros de texto académicos, se denomina antes de la era común o la era común. Es una denominación que se usa neutral, pero en algunos textos del libro de texto se usa antes de Cristo y después de Cristo. Lo más neutral sería antes de nuestra era y en nuestra era. Por eso aquí lo que se está mostrando es solamente que se ha datado con algún método estos manuscritos en la primera era común de nuestra era, el primer siglo de nuestra era, y luego también el primero y segundo siglo antes de nuestra era. En el caso del gran rollo de Isaías se ha datado entre 100 y 150 antes de nuestra era. Tenemos que contar para atrás cuando vemos el- la línea de tiempo aquí. Y esto nos introduce al tema importante. Entendemos que es muy importante porque primero se encontraron muchos rollos de Isaías 22, si tomamos en cuenta la cueva que estaba al sur de Qumran. Se encontraron varias copias con comentarios y se tenía en alta estima el libro del profeta Isaías. Además que en el Nuevo Testamento se hacían muchas citas a él. Por eso, cuando se descubrió el rollo de Isaías, eso generó mucho entusiasmo. Y eso nos lleva al descubrimiento. ¿Cómo se descubrió el gran rollo de Isaías? Bueno, vamos a tratar eso justamente ahora. Y comenzamos con el mapa. En cerca del Mar Muerto hallamos el desierto de Judea y allí hallamos se puede decir, un lugar muy rural, muy desértico, donde hay muchas montañas. eh, y no es fácil navegar, o mejor dicho, andar por esos lugares sin conocer el terreno, sin conocer dónde uno está. Es fácil perderse si uno no conoce el terreno. Pero en la zona de Qumran, al norte aquí, se encontraron en 11 cuevas manuscritos antiguos. Se dice que se encontraron alrededor en estas cuevas unos cerca de 1000 manuscritos que eran fragmentados y alrededor del 25%, incluyendo las cuevas al sur de Qumran. En total, 1000 manuscritos alrededor y el 25% de ese material es manuscrito bíblico, copia de un libro bíblico. Y varias copias, en el caso de Isaías, 21 copias solamente en Qumran y una copia en Padi Murabat. Otro libro de la Biblia como Deuteronomio, también tenemos varias copias, 30 copias de Deuteronomio y si no me equivoco 36 de Salmos, lo que indicaba que también eran libros importantes y muy estudiados y también difundidos en el tiempo antiguo. Ahora, en esta zona, como dijimos, es rocosa, es montañosa. Esta es una fotografía de la zona de Qumran. Vemos que es montañoso, pero también hay muchas cuevas. Y eso hizo que los que asentaron y vivieron allí en esa zona conocían muy bien esa zona porque la frecuentaban todos los días, iban con sus rebaños. Y de hecho, fueron los que descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, fueron justamente los que residían en esta zona, los beduinos. Y la historia cuenta, aquí tenemos a dos personajes. Ahora están más adultos en esta fotografía, pero cuando eran jóvenes, ellos fueron los que descubrieron los primeros rollos, llamados rollos del Mar Muerto. Y bueno, la historia cuenta, y esto hay que entender un poco la historia. Resulta que la historia fue contada, y estos fueron entrevistados varias veces, varios años después. Y hay que entender una cosa, el factor tiempo. Muchas de las cosas que ellos comentaron o no se acordaban todos los detalles o querían ocultar algo, porque hay que entender una cosa también importante, en el tiempo en que se hizo este descubrimiento, había mucha turbulencia y dificultades en Israel y en Palestina, entre los israelíes y los árabes. Y bueno, vino después la independencia en 1948 por las Naciones Unidas, entre otras cosas, y como que
hubo más revuelta, más dificultad allí. Entonces, lo que hicieron esto, sacar rollos de una cueva y luego venderlo, eso era clandestino, eso era ilegal. Por eso ellos cuentan su historia y lo contaron varias veces en años posteriores y por eso hay algo, a veces hay unos historias divergentes un poco, pero en común es como sigue. Unos pastores iban con su rebaño, como era habitual, en la zona de Qumran y tiraban piedras. Se dice que tiraban piedras para guiar al rebaño y luego de repente se pierde uno de sus rebaños, una oveja, una cabra, y tira una piedra en una cueva y se escucha como que se rompe algo. Le da miedo a estos pastores, que son tres al principio, y luego vuelve más tarde, al día siguiente o 2 días después, uno de ellos a la cueva donde se escuchó este sonido raro, que se quebró algo. Ellos tenían también mucha superstición de quizá hubieran espíritus en la zona y no querían entrar cuando estaba muy de noche oscuro. Y como estaban con el rebaño y estaban ya oscureciendo, tenían que irse. Por eso cuando vino temprano unos días después, depende si vino el día siguiente o el día o 2 días después, no se sabe exactamente, pero vino luego uno de ellos y encontró, según el relato, 10 vasijas, con la mayoría con tapas. 8 estaban vacías, una tenía arena rojiza o tierra rojiza y la otra, que era más pequeña, tenía 3 rollos envueltos en lino. Y dentro de los 3 rollos estaba el rollo de Isaías. Eso se indica en lo que ellos han contado en entrevistas. Interesante. Ahora, cuando ellos encontraron los rollos, ellos no se esperaban eso, porque esperaban buscar y encontrar tesoros, oro, plata, algo más valioso, pero encontraron pieles de animales con escritura. Pf, ¿qué es esto, no? No tiene ningún valor. Y así lo vieron, ¿no? Lo vieron con esos ojos que como que eran antiguos, contenían algo importante y que eran de valor. No lo vieron así. Por eso cuando ellos tomaron esto, bueno, unos cueros de animal, y los llevaron a la tribu, que era la tribu de Tamiré, los cabecillas, y no le tomaron importancia. Por eso se dice, el relato, también es divergente aquí, que algunos jugaban con esto, otros lo colgaban como que fuera cualquier cosa, incluso algunos hasta que fueron quemados. Eso es algo que se cuenta. Para nosotros suena un poco, uff, qué terrible, ¿no? Ya que hoy día sabemos el valor que tienen estos manuscritos antiguos. Pero para ellos no veían el valor. No sabían, primeramente, que eran antiguos, que eran bíblicos, no sabían lo que estaba escrito, no entendían el hebreo. Y si entendían algo, era muy, muy poco. Entonces, con el tiempo ellos dijeron, tenemos que hacer algo, y por eso los cabecillas de esta tribu, Tamiré, dijeron, bueno, vayan a la ciudad, en este caso a Belén, para ver si pueden vender y sacar algo de dinero de estos cueros de animales. Y así lo hicieron. Trataron de buscar a alguien que vendía cosas de antigüedades y a algunos les dio un poco miedo, no quiso, no creían que eran auténticos, que eran antiguos, mientras que otro sí, llamado Cando, mostró interés y fue un intermediario y él trató de encontrar a un comprador y se iban a repartir el dinero. Bueno, eh, vamos a volver a esa historia. Quería mostrar ahora solamente la vasija para volver a la historia. Dejamos en pausa la historia. Interesante, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas vasijas que se encontraron. Ahí se encontraron varias vasijas. Estos están en Jordania ahora. Y vemos la vasija pequeña. Es posible que en una vasija de ese tamaño se encontraron los rollos del Mar Muerto, los primeros 3 rollos. En uno de ellos era el gran rollo de Isaías. Volvemos a la historia. Este hombre, Atanasio Samuel, fue el que este intermediario, Cando, encontró y pudieron tratar de convencer de que eran manuscritos antiguos. Y él, claro, él vio el valor, aunque no sabía todo lo que el contenido y quería buscar ayuda de especialistas. Bueno, para hacer la historia más corta, él hace los arreglos para comprar. Al principio como que parece que los beduinos no querían hacer negocio con él. Pasó un tiempo de espera y él se puso impaciente. Al final
pudo ir al lugar donde se encontraron los rollos. Y allí los beduinos dijeron, uy, ahora tiene valor. Pero bueno, compró estos 4 rollos, este Atanasio Samuel, que era el obispo metropolitano del monasterio jacobita sirio de San Marco en Jerusalén, un hombre de autoridad. Él compró estos 4 rollos, el gran rollo de Isaías, el A, el más grande, más de 7 metros de largo, la regla de la comunidad, es otro manuscrito antiguo, el comentario a Habacuc, el Pesharim de Habacuc, y una reinterpretación de Génesis llamado Génesis apócrifo. Esos 4 manuscritos lo compró él por una cantidad de $100, imagínense. $100 pagó él en ese tiempo por estos 4 manuscritos. Qué negocio, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Vamos a retomar esa historia porque él pudo ver que valió la pena comprarlo por $100. Pero en total se encontraron más manuscritos en el hallazgo inicial. Este otro hombre es un arqueólogo israelí, Eleazar Sukenik. Él era un arqueólogo muy famoso y hizo muchas expediciones. Él adquirió los 3 restantes, la regla de la guerra, los rollos de los himnos y el fragmento B de Isaías, de la cueva número 1, que los beduinos lo encontraron. Y interesante, los beduinos se separaron, vendieron 4 a uno y después vendieron los otros 3 al otro, ¿verdad? Así para tener suerte y ganar cierto dinero. Ahora ellos no veían el valor del documento, pero cuando supieron del valor, cuando Samuel Atanasio pudo verificarlo con algunos especialistas que eran antiguos del primer siglo antes de Jesús, según se decía al principio, primero o segundo siglo, solamente por verlo y según algunos estudios, entonces los beduinos, uff, ¿qué hicimos? Ya lo habían vendido. Pero este hombre, el israelí, quería adquirir los otros 4 de este Samuel Atanasio, pero Samuel cuando supo que eran antiguos, quería una suma muy grande de dinero y no pudo comprarlo. Por eso, ¿qué hace Samuel? Samuel Atanasio Samuel. Él, como hay mucha turbulencia en Israel, él dice, tengo que hacer algo. Y viaja a Estados Unidos. Se lleva los 4 rollos consigo a Estados Unidos para venderlos ahí, a ver si tiene más suerte. Y por eso pasa el tiempo, bueno, puse esta foto, pasa el tiempo, no pasa nada, lo muestran en instituciones, un montón de lugares, y al final se le ocurre algo, está mucho tiempo en una caja fuerte, pero se le ocurre poner un anuncio en el diario, en el periódico, en 1954, 1 de junio. Y entre todos los diferentes anuncios que estaban ahí, pone este que está resaltado, The Four Dead Sea Scrolls, que están a la venta. Seguramente dice aquí, o están datados hasta el año 200 antes de Cristo, como se escribe para a la venta. O sea, aquí trató de venderlo sea como sea. Él había hecho lo posible para venderlo y no tenía ningún comprador, pero aquí, ok, vamos a ver si alguien ve el anuncio. Imagínense en un anuncio, no, como en cualquiera, entre todo el otro anuncio se venden 4 manuscritos. ¿Cuánto quería él? Él quería $1 millón. Eso sí que es negocio. Comprarlo por $100 y ahora venderlo por $1 millón. Qué negocio, ¿no? Claro, nadie quería comprarlo, no tenía la cantidad. Algunos querían comprarlo, pero no por esa cantidad. Pero de repente, y por coincidencia, se halla en Estados Unidos, en Nueva York, un israelí, el hijo de Sukenik, que hablamos recién, que el que adquirió los otros 3, ¿no? Y entre ellos el manuscrito Isaías B de la cueva número 1. El hijo de Sukenik, llamado Yigael Yadin Sukenik, compra los 4 rollos de Samuel Atanasio. ¿Pero cómo lo hace? Samuel Atanasio no lo iba a vender a un israelita, a un israelí, porque no quería que fuera y volviera a Israel y no quería tener trato con los israelíes. Pero es astuto este Yigael Yadin Sukenik, porque él, mediante un intermediario, hace que esta otra persona haga negociaciones sin saber Samuel Atanasio, que era realmente el comprador, este Yigael Sukenik. Y así, con negociaciones, llega a bajar el precio de 1 millón a $250.000. Y así se adquieren estos 4 rollos, entre ellos el gran rollo de Isaías, y vuelve a Israel.
Y ahora, como es un rollo tan grande y todo lo que tiene, ahora Israel está en ese momento, tiene en su posesión los 7 primeros rollos encontrados por los beduinos. Tienen que hacer algo y por eso se pone esto en un pequeño museo al principio, pero luego se entiende que tienen que hacer algo más grande y construyen un museo dedicado a los rollos del Mar Muerto llamado el Santuario del Libro, que está en Jerusalén, en el Museo de Jerusalén. Muy bonito. Tuvimos el privilegio de ir allí con unos amigos y fuimos en 2019 y podemos visitar este museo muy bonito y ahí están eh, en exposición algunos de estos manuscritos antiguos. Lo que se encontró en la cueva número uno fueron primeramente por los beduinos los primeros 7 manuscritos. El gran rollo de Isaías A, el otro rollo de Isaías llamado B, de la cueva número uno fragmentado, el comentario de Habacuc, que contiene de hecho solamente los primeros 2 capítulos, pero faltaba un capítulo. El Génesis Apócrifos, fragmentado, que es una reinterpretación del Génesis que conocemos en la Biblia. La regla de la comunidad, un manuscrito que habla de una comunidad y sus rituales, y era un escrito religioso. Y de hecho ahí se cita también en de Isaías 43, entre otros. Rollo de los himnos, otro escrito religioso, y también la regla de la guerra, fragmentado. Estos son los primeros 7 rollos que los beduinos adquirieron al principio, lo hallaron en esta cueva y lo vendieron separado, ¿no? Que al final llegó eh, de vuelta a Israel, como vimos. Pero los arqueólogos luego volvieron a ver este lugar donde se encontraron los primeros rollos por los beduinos y se encontraron después fragmentos de Génesis, de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, libro de Samuel, Daniel y comentario de Salmo, entre otros, pero muy fragmentados. Los más grandes son los primeros 7 encontrados por los beduinos. Ahora, una pequeña línea de tiempo. El descubrimiento era como un juego, quién llegaba primero a las cuevas. Entendemos que la cueva número uno, llamada número uno en el orden en que se encontraron los manuscritos, fueron los beduinos. Conocían el terreno, el lugar, y fueron los que encontraron los primeros 7 manuscritos. Pero cuando los arqueólogos volvieron a la cueva número uno en 1949, encontraron los otros fragmentos, lo que demostraba que era auténtico el hallazgo que afirmaban haber encontrado los beduinos. Y luego empezaron a haber expediciones en el lugar. Y ahora los beduinos en 1949 entendieron, ¿no? Incluso antes de esa fecha, que teníamos que hacer una búsqueda, teníamos que ir al lugar y hacer una búsqueda antes que vengan estos gringos, decían ellos, ¿no? Estos a quitarnos nuestros tesoros, aquí tenemos la oportunidad de ganar dinero. Y ellos, como conocían la zona, fueron a excavar, ¿no? Y en 1952 estaban los arqueólogos en unas cuevas cercanas y ellos descubrieron la cueva 3 y 5, pero los beduinos descubrieron la 2 y la 4. En la 4 se descubrió la mayoría de los manuscritos que conocemos hoy día. Solamente la cueva 4, unos 25.000 fragmentos en esa cueva. Increíble hallazgo. Y luego también la cueva llamada número 6 por los beduinos. Y aquí los arqueólogos encontraron aquí algunas cuevas, 7 al 10, y al final una cueva número 11 por los beduinos. Así que era quien llegaba primero al lugar, ¿no? Ahora, todo este material, que era un gran material, era un puzzle, se tenía que publicar, estudiar, fotografiar, transcribir, estudiar cuándo fue datado. Tenía que alguien estudiar eso para ver cuándo fue datado, es auténtico, qué estilo tiene la escritura, todo eso tenía que publicarse. Y se publicó muy rápidamente al principio, pero eso fue preliminar. Al principio fue muy rápido, pero no se hizo un estudio exhaustivo. Así que eso se publicó en el caso del rollo número uno, el gran rollo de Isaías, en 1950, preliminarmente, por la American School of Oriental Research. Luego, en 55, la Universidad Hebrea de Jerusalén publicó eh, el estudio de la edición B de Isaías, de la cueva número uno, preliminarmente. Y en ese mismo año, en 1955, se comenzó a publicar la publicación oficial de los rollos del muerto, su estudio y, se puede decir, la fotografía de los manuscritos con su transcripción. La serie
ha sido bastante, ha tomado mucho tiempo. La primera salió en 1955, The Discoveries in the Judean Desert. Y, por ejemplo, aquí vemos un interesante. Recién en el 2010 se publicó el estudio completo del rollo de Isaías, el A y B, con fotografía, transcripción, la transmisión textual, las diferencias textuales, comparándolo con el, te- ma- el texto masorético, por ejemplo, del tiempo medieval. Todo eso, con fotografías, transcripción, método de datación, todo eso se publicó recién en el 2010, más completo. Interesante. Y así se hizo disponible a los estudiosos de estos manuscritos. Interesante descubrimiento, ¿verdad? Podemos hablar mucho más en cuanto a ello, pero podemos dejar claro que fue un descubrimiento de película, ¿verdad? Es de película en realidad. ¿Cómo se llegó a encontrar estos manuscritos y luego de poder venderlo en el mercado sin saber su valor? Y cuando se supo el valor, estando ahí negociando y en el tiempo en que estaba en Israel, en la época difícil, huir a Estados Unidos con los manuscritos, luego volver a Israel. O sea, el rollo de Isaías viajó bastante al principio, ¿no? Y fue abierto y tratado no con mucho cuidado, pero cuando llegó y volvió a Israel y cuando se hizo el santuario del libro, o sea, el museo que se dedicó a los rollos más muertos, desde ese momento en adelante se empezó a conservar el rollo y a tratarlo con más delicadeza y con mucho más cuidado que se hizo antes. Bien. Ahora que hemos visto un poco en cuanto a su descubrimiento, conozcamos más de cerca este manuscrito en sí. Y eso vamos a ver ahora en el apartado características. El gran rollo de Isaías es un rollo interesante e importante. ¿Por qué? Porque es muy antiguo. Antes de que se encontrara este rollo de Isaías por los beduinos, el texto más antiguo de Isaías que teníamos en hebreo era del tiempo medieval, llamado texto masorético. Aquí tenemos un representante de la familia masoreta, los textos masoréticos, el Códice de Leningrado. Ese códice es el códice más completo de la Biblia hebrea que tenemos, desde Génesis hasta Segundo de Crónicas, como lo tienen los judíos, o como tenemos en las traducciones de la Biblia protestantes, Malaquías. 39 libros de la escritura hebreas, escrito en hebreo y por si no en arameo, esos 39 libros lo tenemos intacto en este códice llamado Códice de Leningrado, de la familia masoreta. Porque los masoretas fueron un grupo de judíos que, para conservar el idioma y el texto bíblico en hebreo, le añadieron cosas al texto para que fuera más fácil conservarlo. Entendemos que, por ejemplo, en el caso el rollo de Isaías es un texto hebreo consonántico, de derecha a izquierda, solamente consonantes. Es un texto puro, sin añadiduras, solamente las consonantes. El texto va de derecha a izquierda y baja, bajando. Aquí está el versículo 1, aquí está el versículo 10. Y en el texto masorético del tiempo medieval, de 1008, 1009, que se data este códice de Leningrado, está en el mismo orden. El versículo 1 comienza aquí, pero aquí tenemos, aparte de las consonantes, tenemos los puntos vocálicos. Y aquí también en el códice, o mejor dicho, el manuscrito del rollo de Isaías, se lee con vocales. El hebreo es consonántico, el antiguo, pero se lee con vocales, mientras que acá están las consonantes y las vocales como ayuda para que no se pierda la pronunciación. Tenemos las vocales, los puntos vocálicos, tenemos la acentuación, cómo tienen que entonarse, y tenemos las notas en el margen, las notas pequeñas, masora parva, las notas pequeñas, y la masora magna, las notas grandes. Es una Biblia de estudio. Esto es una Biblia que se hizo para hacer un estudio profundo y tener, se puede decir, una estadística de cuántas veces aparece una frase, una palabra en el texto y tener, se puede decir, anotado eso en esta Biblia. Mientras que esta es un texto puro, sin añadidura, solamente el texto bíblico en sí. Ahora, lo interesante es, este texto que es del tiempo medieval y este hay más de 1200 años de diferencia, 1100, 1200 años de diferencia. Pero lo interesante es que en el gran rollo de Isaías encontrados por los beduinos en 1947,
está en el mismo orden. Tiene los 66 capítulos que tiene el texto masorético del tiempo medieval, en que se basan las traducciones de la Biblia hoy día, está en el mismo orden, los mismos capítulos. No significa que es idéntico palabra por palabra, pero está en el mismo orden, porque sí hay diferencias. Es muy, se puede decir, similar al texto masorético. Este texto hallado por los beduinos es muy similar a esto, lo que indica que la transmisión del texto ha sido bastante buena a través del tiempo, pero hay ciertas diferencias. Y eso vamos a ver en la parte 2. Pero vamos hoy día solamente a conocer un poco este manuscrito de Isaías. Pero solamente mencionar que el texto masorético y el texto del rollo de Isaías es similar en el orden, los capítulos, y también en su escritura, que ha conservado un texto bastante puro a través del tiempo, pensando que es unos 1100, 1200 años de diferencia. Increíble, ¿verdad? Ahora, el rollo de Isaías es el más grande bíblico que se encontró entre el descubrimiento, entre las cuevas. Mide unos 7,3 metros de largo. Increíblemente largo. Pero claro, tiene que dividirse. La división es 54 columnas. Vamos a ver un poco también en cuanto a ello pronto. 54 columnas, 7 metros de largo. En el hebreo consonántico antiguo, en realidad el carácter es arameo, pero el idioma es el hebreo. Sabemos que lo retomaron los judíos cuando salieron de Babilonia, tomaron esa escritura, que era la internacional, y lo hicieron más fácil para todo, ¿no? Y esa es la escritura hebrea que se adoptó. Y el material es cuero de animal, es pergamento. Está dividido en 17 pieles de animales. Qué interesante, ¿verdad? Aquí, a propósito, vemos el nombre divino no en caracteres antiguos, como lo vimos en los otros manuscritos fragmentados que vimos. El tetragrama estaba en el paleohebreo. Aquí no, lo vemos en el caracteres arameos, está el nombre divino. Yod, Hei, Vav, Hei, las cuatro consonantes que también se conocen como el tetragramatón. Aquí podemos ver, solamente si a usted le interesa más los detalles, los diferentes columnas, cómo se ha dividido el texto. Esto es parte del estudio que se publicó en Discovery in the Universe, el tomo 32, la página 60 de 2010. Y esto es, entre otras cosas, parte del estudio y entender cuán grande es. Entendemos que algunos tienen 3 columnas, otros tienen más columnas, a lo mejor dicho 3, 4, aquí tienen 2. Vamos a conocerlo más de cerca ahora. Pero antes de eso, queremos ver el método de datación. ¿Qué métodos se han usado? Bueno, para hablar de esto es importante entender una cosa importante. Normalmente, cuando se descubre, por ejemplo, manuscritos antiguos, normalmente son los arqueólogos que lo encuentran y ahí tienen un contexto histórico, un contexto arqueológico, porque los arqueólogos están entrenados para ello, saben, tienen mucho conocimiento en cuanto a las capas en que se encontraron, pueden estudiarlo más a fondo. Pero el manuscrito de Isaías no fue encontrado por los arqueólogos, fue encontrado por los beduinos. Y aquí entendemos algo interesante. No se puede verificar 100% de que los beduinos encontraron este rollo exactamente en esa cueva donde ellos dicen. Y lamentablemente hay mucha evidencia que indica que sí fue encontrado en esa cueva, pero lamentablemente los arqueólogos no estaban ahí para hacer los análisis necesarios antes de que se extrajeran esto de la cueva. Por eso no tenemos este contexto arqueológico del rollo de Isaías, como se tienen otros hallazgos que los arqueólogos sí lo hacen, porque ellos pueden saber si, por ejemplo, si en un asentamiento ha tenido comunidad en diferentes tiempos. Quizá digamos que una ciudad fue construida en un tiempo y luego fue destruida y después, 100 años después, se construyó sobre esa ciudad otra ciudad o otras viviendas. Y así los arqueólogos pueden saber por etapas en qué tiempo estamos. Y hay muchas otras cosas que toman en cuenta análisis. Es como un forense.
tiene que estar la evidencia ahí, no tienen que tocarse antes de que se analice. En el caso de los beduinos no tenían esto, ese conocimiento, no podían hacer esos análisis, no sabían el valor, no sabían lo que habían encontrado. Por eso decimos que el contexto arqueológico no está presente en este hallazgo en el caso del rollo Isaías, pero todo indica que sí es auténtico, puesto que los arqueólogos volvieron a esta cueva años después. Pero sí tenemos dos métodos que sí se ha podido verificar, es el método paleográfico y el método científico llamado carbono 14. El paleográfico es interesante porque son paleógrafos que estudian el estilo de escritura de un manuscrito. Y normalmente cuando hay un manuscrito que se encuentra antiguo, que no tienen una fecha, no hay una carta que dice yo escribí hoy día el 14 de marzo 2000 y tanto, lo que sea, la fecha, no, cuando no hay una fecha en un manuscrito, hay que estudiar el estilo de escritura de ese manuscrito no datado, compararlo con un manuscrito que está datado, que quizá es una correspondencia, una carta, una transferencia, que tiene una fecha o una indicación de fecha, y compararlo el estilo. Así se llega a una aproximación de periodo en que se escribió, no una fecha exacta, un día y hora, ni un periodo. Así se hizo primeramente cuando se encontró este manuscrito que no está datado, no dice cuándo se copió este texto, no dice eso en el manuscrito, por eso se usó el método de la paleografía, esta metodología de la paleografía. Y fueron varios paleógrafos que hicieron este estudio y llegaron a una conclusión similar. Podemos decir que el consenso es del año 100 al 150 antes de la era común. Y algunos dicen que entre 100 y 125, a la mitad de ese periodo. Por eso en la mayoría de los libros de texto hoy día hallamos como datado la fecha 125. No, no podemos decir que justamente 125 fue datado o hay una fecha exacta, no. Es este periodo. Y es así porque en ese periodo es el llamado periodo Asmoneo. Asmoneo es alrededor de 150 hasta el año 30 alrededor, en que se conoce como el periodo asmoneo, donde se caracteriza el estilo de escritura hebrea de ese estilo como se halla aquí en el rollo de Isaías. Y luego, después de ese periodo, los paleógrafos dicen que vino otro periodo llamado herodiano, y ese otro tipo de escritura que tiene una variante, y son características de eso varios manuscritos. Entonces, algunos se datan tomando en cuenta ese periodo que está en documentos datados y aquí tenemos, podemos decir, tres periodos entre los rollos del Mar Muerto encontrados en Qumran y la zona del Mar Muerto, que se ha datado paleográficamente. Está el periodo antiguo judío, 250 alrededor a 150, 150 a 30 y 30 al 70 alrededor. Estos tres periodos que se usó preliminarmente usando el método de paleografía, estudiando el estilo de escritura del manuscrito no datado con manuscrito datado. Pero no solamente ese método se usó, también se usó el método llamado del carbono 14. Ahora, organismos antiguos, como en este caso el piel de animal, se deteriora con el tiempo y se descompone. Y ahora ese proceso de descomposición es lo que se estudia y se ve científicamente cuando se forma el carbono 14 y llega a formarse el carbono 12. Ese periodo de descomposición se puede hacer en laboratorio. Lamentablemente, para usar ese método, tiene que romperse y sacarse una prueba para mandarla al laboratorio. Y por eso del manuscrito del rollo de Isaías se tuvo que romper parte del rollo cuando se mandó al laboratorio. Y lo interesante es que este método científico ya había comenzado en la mitad de 1940, 46. Se había comenzado ya a probar, estaba en auge recién saliendo y probando y se encuentran estos manuscritos. Claro, al principio no era perfecto, había mucho que aprender con este nuevo método. Se rompió un buen trozo de este manuscrito y se mandó al laboratorio y se dató el manuscrito. No era lo más exacto, lo más correcto, lo más, em, se puede decir, confiable, pero se tuvo una indicación. Pero cuando se mejoró este método, en 1991
y en 1995 se hizo una nueva prueba con el carbono 14 del rollo de Isaías. Y eso es lo que vamos a compartir ahora. Interesante que tanto en Suiza como en Estados Unidos se hizo este, esta prueba. En primero se hizo en 1991 en Suiza, donde se usó este método y se llegó a la conclusión de que tiene que ser alrededor del año 100 hasta el año 200 antes de Cristo, antes de la era común. Y unos años después, en el 95, se hizo en otro laboratorio en Estados Unidos la prueba y el resultado fue también alrededor de 100. Hay unas variantes aquí en los años, pero digamos alrededor del año 100 hasta el año 200. Y lo interesante es que eso encaja bastante bien con la conclusión a la que llegaron los paleógrafos entre 100 y 150 en el periodo Asmoneo, llamado el periodo Asmoneo. Interesante, llegan casi a la misma conclusión y son estudios independientes. Y en el 95 también se hizo otra prueba con con el carbón 14 y se llegó a datar incluso el manuscrito al año del 300 350 antes de la era común. Pero la mayoría de los estudiosos dice que tiene que ser, depende cómo se calibra esto, se puede calibrar lo que se usa para datar con el carbono 14 y se dice que lo más correcto, exacto, tiene que ser este periodo, entre 100 y 200. Es un periodo bastante largo, pero nos da una indicación en qué periodo. Por eso entendemos que con estos dos métodos se ha llegado a datarlo antiguamente, antes del segundo siglo antes de la era común. Pero también se ha usado otro método, la inteligencia artificial. Ahora, este año, justamente en junio, no sé si ustedes escucharon en noticias, salió una noticia de que con la ayuda de inteligencia artificial se ha datado manuscritos, algunos manuscritos del rollo del Mar Muerto, y se ha datado incluso antes, ¿no? Como algunos manuscritos que se creían que eran de cierta época, con el estudio palográfico, ahora se ha llegado a dar más antiguo. Y hay un estudio, no lo pude poner aquí, pero yo consulté con el que hizo este estudio, le escribí y tomó un tiempo que respondiera, me respondió hoy día en la mañana. Y ellos, yo le pregunté si habían hecho una nueva prueba usando el método de carbono 14 recientemente, porque en el artículo que salía no se especificaba eso, entonces yo estaba un poco en el aire, yo si es que realmente se hizo nuevamente eso o no en el caso del rollo de Isaías. Con otros manuscritos no datados, sí se habían hecho, usado el método de carbono 14 recientemente, entre ellos algunos fragmentos de el, em, el libro de Daniel. Y eso es interesante. Eso para otra charla que vamos a tener también del libro de Daniel, eh, que se adaptó con ese método, con el carbono 14 y con el método de inteligencia artificial antes del periodo de que se creía que estaba escrito la copia de Daniel encontrada entre los rollos del Mar Muerto. Pero cuando escuché hoy día y recibí la respuesta hoy día en la mañana de este manuscrito, se dató no con el carbono 14, pero sí con la ayuda de un sistema que han ellos creado, ideado con la ayuda de la inteligencia artificial llamada ENOC. Y ellos usan imágenes de alta resolución para ver patrones y también toman en consideración la paleografía que ya se había estudiado de antes, como en caso del 91, disculpa, de los paleógrafos antiguamente y recientemente, como también esto de que se han datado el 91, 95 usando el método de carbono 14. Toda esa información llega a la fecha de 100 a 180 antes de la era común, con ese método de inteligencia artificial para el rollo de Isaías. Así que ese es un aporte extra que demuestra con, usando tecnología moderna que el rollo de Isaías es sus manuscritos antiguos, sin duda. Todo indica que es del siglo II antes de nuestra era. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, conozcamos más de cerca este manuscrito. ¿Qué característica tiene? Si vemos aquí, tenemos, recordamos, 17 cueros de animales pegados. Están cosidos. Lo vemos aquí, están cosidos el uno y el otro. Increíble trabajo. 17 pieles de animales para juntar este rollo grande, escrito por un solo lado. Hoy día tenemos una traducción de la Biblia por los dos lados y un libro que contiene los 66 libros de la Biblia, sin una Biblia de la tradición protestante que tenemos hoy día.
la mayoría en Europa, por ejemplo. Aquí tenemos, también aparte de esto, tenemos anotaciones en el margen. Eso es interesante, eso vamos a ver un poquito más en la parte número 2. ¿Por qué es así? Pero queremos solamente llamar la atención a esto. Posible que el copista no pudo escribir todo en una línea y pasó por alto algo importante del texto que estaba copiando y tenía que ponerlo en el margen. Luego tenemos aquí algo interesante. Acá hay 4 puntos. ¿Por qué están ahí estos 4 puntos? Ya, son cosas interesantes del manuscrito. Hay correcciones aquí. Hay añadiduras de alguna parte del versículo que no estaba en el texto eh, base o que está en el texto que está en las columnas y que tuvo que ponerlo después en el margen, el copista, ¿no? Hallamos algo también interesante aquí. Acá abajo, lo vamos a hacer más grande, hay una teoría, resulta que hay una teoría de que dice que el libro de Isaías, sabemos que el profeta Isaías vivió en el siglo octavo antes de nuestra era. La teoría hoy día empezó en realidad en Alemania, un alemán en el siglo XVII, que sacó la idea y la hipótesis de que sabemos que Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos, del 1 al 39, lo escribió el profeta Isaías en el siglo octavo, originalmente. Pero luego, del capítulo 40 al 66, según esa hipótesis, fue otro el escritor que compuso esa porción, del 40 al 66. No fue, según esa hipótesis, no fue Isaías el profeta, fue otro posterior de él, un discípulo suyo. Esa fue la teoría que alguien escribió en el siglo XVII, y el XVIII se hizo también bastante auge en cuanto a esa idea. Y ahora, el tiempo moderno, el siglo XX, XXI, se ha incluso añadido otra idea a esta hipótesis. Se dice que no son dos, sino son tres. Se sigue diciendo de que los primeros 39 libros, 39 capítulos fue el profeta Isaías que escribió, pero del 40 al 55 fue el Deutro Isaías, se dice, el segundo Isaías tiempo posterior, un discípulo suyo. Y luego del 56 al 66 se dice que el trito Isaías, el tercero, posterior más aún, después del segundo, bueno, un tercero, mucho tiempo después, compuso esa última parte para que fuera, eran diferentes colecciones, dice hoy día que fueron 3 colecciones y se agrupó en un tiempo posterior. Esa es la hipótesis, la teoría que se tiene hoy día entre la mayoría de los doctos y especialistas en que interpretan el libro históricamente, según ellos aseguran. Pero la pregunta es, ¿qué nos revela el gran rollo de Isaías en cuanto a esta teoría? Tomemos primeramente un caso. Se dice que Isaías escribió del capítulo 1 al 39 y del 40 en adelante hay un cambio. Otro fue el escritor. No fue Isaías el profeta, se dice, se asevera. El rollo de Isaías dice algo interesante o muestra algo interesante. Aquí en este apartado que estamos mostrando aquí, este apartado que está resaltado más grande acá, menciona y muestra algo interesante. Aquí en esta línea termina el capítulo 39 y luego comienza el capítulo 40 sin hacer ninguna distinción. O sea, el copista o los copistas de este rollo no tenían constancia de un segundo Isaías o ni mucho menos de un tercer Isaías. Ellos copiaron el texto como una unidad completa. Los 66 libros, o sea, mejor dicho, los 66 capítulos de Isaías como un libro de un autor. No se ve distinción en el rollo. Y pensando de que esta es una copia antigua que data del siglo segundo antes de nuestra era. Qué interesante. Ese es el manuscrito más antiguo de Isaías que tenemos y no se ve distinción. Tampoco se ve distinción en este apartado en otras copias que se encontraron de Isaías. No se revela nada de eso entre los manuscritos más antiguos de Isaías. Interesante. Otro dato interesante que podemos mencionar aquí es lo siguiente.
Según un estudio que se hizo en 2021, se dejó claro que el rollo de Isaías, esta copia, era hecha por dos copistas. No estamos hablando ahora de la teoría que dijimos recién, que el original fue escrito por dos o tres autores. No, dejamos claro que para los copistas que copiaron este manuscrito en el siglo II antes de nuestra era, ellos veían al original como un autor. Eso se deja claro en este manuscrito completo. Para ellos había un autor en el siglo octavo, el profeta Isaías. Ellos que copiaron el texto mucho posterior fueron copistas solamente. Y en un tiempo se decía que tenía que haber un solo copista, pero habían cambio de estilo entre un capítulo y otro capítulo. Por eso estaba la teoría de que podía haber sido dos copistas que copiaron este texto. Y con la inteligencia artificial, viendo los patrones, que a simple vista no es fácil para nosotros detectar, se pudo ver que este, este rollo, todo indica que son dos copistas. Y entendemos porque es un documento muy amplio y grande. Hasta el capítulo 33 tenemos un copista y luego está, lo vemos aquí, ¿no? Eh, el cuero de animal se une a la otra parte, lo copió el segundo copista. Y lo vemos por el estilo un poquito en que escribe y algunos errores que cometen. Eso vamos también a tratarlo un poco más de cerca en la parte número 2 porque nos ayuda a entender una cosa importante, porque hay diferencias. Esa es una de las cosas. Y aquí vemos que, aquí por ejemplo vemos el capítulo 33 versículo 24 donde dice que ningún habitante dirá que estoy enfermo. Este es el versículo, aquí. Y luego comienza el 34 y el versículo 1 aquí arriba. Interesante, dato. La tecnología hoy día está ayudándonos a entender mejor este documento antiguo, conocerlo más de cerca, entender muchas cosas y también quizás em, tener respuesta a incertidumbres, preguntas que tenemos cuando estudiamos este documento antiguo y lo comparamos con otros. Hay que tener mucho conocimiento general y datos importantes antes de tomar una conclusión, ¿verdad? Y estos datos nos pueden ayudar a nosotros a entender muchas cosas que sin saber esto puede ser difícil interpretarlo correctamente cuando uno estudia las diferencias. Si quiere conocer más de cerca el manuscrito, está en línea. En esa página puede ir y puede ver el rollo, todo el rollo completo. Puede comenzar con la columna número uno y luego ir al siguiente y ahí uno puede poner el mouse sobre el texto y va a salir una traducción en inglés por cada versículo. Es increíble. Está todo el manuscrito de Isaías completo y después hay un datos interesante en español si quiere ver. Aquí en esta página está de Israel, pero está en español de Isaías y puede ver también información adicional en cuanto a este manuscrito. Bueno, esta es una introducción a ese amplio tema del rollo de Isaías y lo hemos enfocado más en el rollo de Isaías. Y ahora vamos a concluir qué aprendemos de este hallazgo, de lo que hemos hablado hoy día. Primeramente, que tenemos un manuscrito casi completo de Isaías y eso lo hace un hallazgo sobresaliente, extraordinario. Segundo, podemos comparar este manuscrito del gran rollo de Isaías con otro manuscrito hebreo de Isaías. Y sabemos que ahora, como hablamos hoy día, tenemos por lo menos 21 copias más. Aparte del gran rollo de Isaías, podemos compararlo con otras 21 copias que se encontraron entre los rollos del Mar Muerto. Aparte de eso, tenemos el texto medieval, el texto llamado texto masorético, que también nos aporta con mucha información y la transmisión del texto, cómo se ha transmitido el texto hasta nuestros días. Tercero, notamos los métodos de datación y eso qué revela, revela su antigüedad. Y por eso entendemos que lo que encontraron los beduinos fue un hallazgo sobresaliente. Por eso se ha llegado a decir hoy día, por los arqueólogos, que el descubrimiento de los rollos más muertos fue el descubrimiento más grande y más importante del siglo XX, porque se encontraron tantos documentos antiguos como que se abrió la puerta hacia la antigüedad y entender mejor
cómo se entendía, cómo en ese tiempo los textos bíblicos, en qué estado estaban los textos bíblicos, se había cambiado el texto o no. Toda esa información tuvimos acceso cuando se encontraron los reyes más muertos. Por eso es un hallazgo muy, muy importante. Ahora que hemos llegado a esta conclusión y que hemos entendido hoy día su hallazgo, cómo se encontraron por los beduinos y los arqueólogos que tuvieron mucho interés en esto y se llegó a ver el valor y la gran cantidad de manuscritos fragmentados que se encontraron, tomó mucho tiempo para publicarlo. Hoy día tenemos acceso a ello. Está disponible prácticamente todo el material al público y a los estudiosos. Próxima vez, ¿qué vamos a tratar? Tratamos la parte número 2, las diferencias textuales. ¿Es confiable el gran rollo de Isaías? Y ahí vamos a responder a esa pregunta, si podemos confiar o no, porque hoy día hay muchas personas que afirman que el rollo de Isaías no es un manuscrito por copistas que no eran ineptos, se afirma, no eran confiables, corrigieron mucho el texto, no sabían lo que estaban copiando, hay diferencias con el otro texto del tiempo medieval, no podemos confiar en él. Pero vamos a analizar más de cerca y ver si es verdad o no. O sea, es importante analizarlo y tener la evidencia delante de nosotros. Por eso tenemos ante nosotros una realidad. La realidad es que existen diferencias, no podemos evadir eso. Esa es la realidad. Y tenemos que entender una cosa, estamos hablando de copias del libro de Isaías. Lamentablemente el original no lo tenemos, no existe por el tiempo que se ha deteriorado el manuscrito original, pero tenemos muchas copias y entre las copias podemos compararlas y saber si el texto se ha transmitido correctamente a través del tiempo y si podemos confiar en el texto transmitido. Por eso es tan relevante este punto. Y las diferencias que existen se pueden denominar en cuatro partes. Eso es lo que vamos a ver la próxima vez. Podemos hallar y analizar que hay versículos completos que no aparecen en el gran rollo de Isaías, que sí aparecen en el texto masorético, por ejemplo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es así? Segundo, notamos cuando comparamos las versiones que hay diferencias ortográficas en el gran rollo de Isaías. ¿Por qué es así? Vamos a ver eso próxima vez. También vemos diferencias en palabras o frases, a veces omiten o se añaden en otro orden, y hallamos también el error humano, errores de copistas. Y esos errores no siempre es fácil detectar, pero si uno es minucioso puede entender que hay un error de copista cuando toma en cuenta otras cosas. Bueno, esto y mucho más vamos a tratarlo en la segunda parte de este seminario web. ¿Es confiable el gran rollo de Isaías? Diferencias textuales, que se va a dar el sábado 3 de enero del 2026.